que con el choque pase para Ricky Sánchez. Le queda 8. El juego igualado a 79. ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡Corta! ¡Corta! ¡Entre dos! Sigue Lamont, va para adentro, para Leva. ¡Tremenda la volcada, vale! ¡Contra, vale! Que está mirando tú, la del vestidito tú, la de activa actitud. Yo sé que te gusta el tú. Muy buen Cancha Latina, el programa del baloncesto latinoamericano en Uno contra Uno Radio. Yo soy Dani Mérida, @baloncestero, y viene por delante una hora de resumen de la actualidad. Traemos entrevistas, vamos a hacer un poquito de análisis y ese diferente menú variado que traemos cada viernes aquí a la plataforma de Uno contra Uno Radio. Y traemos un programa variadito hoy. Tenemos por ahí, vamos a intentar, si la conexión nos lo permite, charlar con el coach Carlos Gorosito. Vamos a hablar un poquito de la Basketball Champions League. Vamos a tirar por ahí también diferentes contenidos sobre las ligas que tenemos ahora mismo en competición. Y por lo demás, siempre mucho baloncesto. Y también nos vamos a viajar hasta Cuba, donde nos va a esperar también Henry Morales para hablar de esos problemas que ha tenido la selección, tanto masculina como femenina del país caribeño, que no han acudido a los dos últimos torneos por diferentes razones. Y vamos a analizar un poquito cómo se ha vivido desde allí esta problemática, cómo se ha vivido todo esto y qué repercusiones puedan tener para el país desde el punto de FIBA y también desde la evolución del baloncesto del país, porque se queda sin competir en el centro básquet femenino, con lo que no estarán en la América femenina. Fueron eliminados del proceso de clasificación a la América masculina por no acudir a la última ventana y fueron descalificados. Y por esa parte lo que tenemos es problemas, está claro, y vamos a ver cómo nos cuenta Henry Morales todo esto desde allí, desde Cuba. Y si os parece, lo que vamos a hacer, vamos a arrancar con el noticiero latino. ¿Y qué nos trae el noticiero latino? Tenemos varios torneos que han arrancado los últimos días. El centro básquet femenino, como comentamos, un nuevo grupo de la Liga Sudamericana Femenina. Tenemos ya completada la jornada número 2 de la Liga Uruguaya. La Liga Nacional Argentina está por ahí definiendo posiciones de cara a lo que son los playoffs. Arrancó en Dominicana, volvió el baloncesto en República Dominicana también, finalizó el torneo de Santiago del año pasado y aprovechando lo que hicieron es arrancar ya de una el de 2021. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí el regreso de algún latino por Europa, ya lesionado, que también comentaremos. Panamá también ha anunciado alguna que otra fecha. Y si os parece, vamos de primera hora para a ver qué tenemos. Teníamos por ahí Audaz Octubrino, el líder del grupo B de la Liga Sudamericana Femenina. Comentábamos la semana pasada que se empezaba por este grupo B, pero no era cuestión de lo ocurrido por el tema sanitario en Chile, que era donde se iba a jugar el grupo A. Se decidió retrasar y bueno, se disputó este grupo B en Colombia, con Audaz Octubrino, el campeón de Ecuador, como primero, que es el que clasifica directamente a la Final Four. Leona Inter de Medellín tiene el segundo lugar y puede quedar como mejor segundo. Queda con 2 victorias y 1 derrota, y a ver si el gol average y el basket average, le da para competir contra los segundos de los otros grupos y quedar primero. Pastora de Lara, el representante venezolano, sacó una última victoria ante Calaceta de Oruro, que el equipo, el representante boliviano, el que se despide sin conocer el triunfo, con la sensación y a lo mejor el aprendizaje de este roce internacional, pero la verdad es que todavía le queda mucho al baloncesto boliviano para ponerse al mismo nivel que sus pares del continente. ¿Qué más tenemos? Lo que ya tenemos, y vamos a hablar del grupo C, el grupo de la Liga Sudamericana Femenina, con Berazategui, el equipo campeón de la Liga Argentina, Kim, campeón, el último subcampeón también de la Liga Femenina Argentina, y
del propio torneo, con Leonas Guaraníes desde Paraguay, Victoria Cogarol, subcampeón de Ecuador, y cumpliendo con los favores Berasategui como Quinza se salieron con la primera victoria en el día de ayer, en la jornada del jueves. Berasategui de manera bastante cómoda ante Victoria Cogarol, se vio la superioridad desde el arranque, mientras que Quinza tuvo ahí que recomponerse un poquito porque tuvo un parcial de 1-12 de salida Leona Guaraníes, tuvo que ir que remar contra corriente, pero a partir ya del descanso, a partir del segundo tiempo, se puso por delante y ya, como dice mi amigo Raúl Cedeño, mi compañero Raúl Cedeño, el partido corrió por una única calle y fue victoria clara de la fusión de Quinza para tomar ventaja en este grupo C. Comentaba eso de Berasategui, precisamente, lo hablábamos la semana pasada con el periodista Federico Toral, compañero también de UQ Radio, y finalmente se impuso Berasategui y ahí tenemos con Berasategui ese campeonato y importante que volviera el baloncesto de Nueva Argentina, el baloncesto femenino de Nueva Argentina, y con un campeón y con dar esa continuidad para todo equipo ahora en la Liga Sudamericana. ¿Qué más tenemos? Hablamos antes del centro básquet femenino. Estuvimos hablando bastante en el programa de la semana pasada sobre los equipos, tuvimos protagonistas y ya arrancó todo en El Salvador. Puerto Rico de momento se pone como el claro dominador del torneo. En las dos primeras jornadas sacó las victorias. Venció a Islas Vírgenes en el pasado miércoles. Ayer jueves venció a República Dominicana en lo que podía ser una final casi anticipada entre los dos equipos más fuertes. Y pues, la capitana Pamela Rosado la líder en el primero y jugadora de Arkansas State, de Stinton, una de las novatas de la selección boricua, la clave en ese segundo partido y en lo referente a los resultados, yo creo que es muy importante en la jornada inaugural la victoria del Salvador contra Costa Rica porque sin desmerecer al resto, digamos que eran los dos equipos por pelear por ese cuarto y recordando que son 5 selecciones jugando todos contra todos a una ronda única, clasificando las 4 primeras para la próxima americana, por lo que esta victoria del Salvador ante Costa Rica le da muchas opciones de estar entre esas 4. Por lo demás, para hoy que tenemos Dominicana contra Islas Vírgenes y El Salvador contra Puerto Rico, estaremos atentos. El torneo se puede ver por YouTube, se puede ver por Guapa Deporte, por el canal de Puerto Rico, y yo creo que también es otra muestra interesante del regreso del baloncesto y de un torneo internacional para seguir atento a todo lo que vaya ocurriendo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también completada la segunda jornada, la segunda fecha de la Liga Uruguaya. Nacional, Olimpia, Malvin y Uruguay son los 4 líderes invictos, los 4 con un balance de 2 victorias y 0 derrotas, con quizá la que Aguada no ha conseguido ninguna victoria aún, está con 0-2 y sorprende un poco, pero hay mucho tiempo para recuperar victorias y yo creo que el arreón final en la definición de la pasada temporada que se jugó, como ya recordamos, pocos días antes del inicio de esta temporada, quizá ha pesado un y por ahí ellos irán recuperando. Puntos que nos quedamos de esta segunda fecha. Yo me quedo con la mejor imagen de Defensor Sporting, que pasó de un juego más individualista a un juego colectivo en el triunfo ante Braica, y nombres destacados: Tyron Lee con 28.9 rebotes para Urunday, o Nicola Pomeli, el jugador de Malvin, rozando el triple doble y siendo el más destacado del playoff por segunda jornada consecutiva. Así que muy bueno por el joven jugador y yo creo que puede ser uno de los referentes de esta nueva era en Malvin para partir de esta temporada. ¿Qué más tenemos? Aquí algo que ya vienen comentando el resto de compañeros de Uno contra Uno Radio, la Liga Nacional, se están definiendo posiciones. Tenemos Quinza, San Lorenzo y Regatas ya con las 3 primeras posiciones. Atenas y Bahía Vázquez ya sabemos que son los 2 equipos que van a pelear por el playoff de la primera. Ha sido muy interesante para definir esos puestos de playoff, esos puestos que quedan por definir el playoff, y tenemos Libertad contra Hispano, que no solo que estarán atentos ellos para agotar sus opciones de clasificación, sino que hay varios equipos como Peñarol por memoria que también están mirando a esos resultados. ¿Qué más tenemos en este noticiero latino? Comentaba antes que había vuelto la acción a República Dominicana y volvió con el torneo de Santiago el Gregorio Urbano Gilbert, el GUG,
fue el campeón de la final, se disputó la final de lo referente al torneo de 2020, que fue lo que quedó aplazado. Se la llevó en el tercer partido, 103-84 ganó Google el primero, 105-91 para Pueblo Nuevo empató la serie y victoria holgada de 103-78 para Google para levantar el trofeo y hacerse como el campeón del torneo de Santiago, además con nombres muy reconocibles, he mezclado reconocido y reconocible, nombre muy reconocido del baloncesto dominicano, Juan Guerrero el MVP, Rigoberto Mendoza y el Bisaleno también el equipo campeón y otros jugadores como Víctor Lee y Gerardo Suelo en Pueblo Nuevo. Y ya de una empezó también el nuevo torneo con el Club Domingo Paulino, Plaza Aurelio, Cupes, Amejí, Pueblo Nuevo y por ahora la verdad es que bastante intercambio de victoria y derrota, apenas digamos 3 fechas. Por ahí tenemos entre los destacados los 32 puntos y 16 rebotes para Club Domingo Paulino de Eloy Vargas, de los jugadores destacados, los 20 puntos de Miandújar para Cupes y yo creo que por ahí vamos a ir viendo otra liga que vuelve y muy interesante porque ya sabemos que estos torneos son torneos de baloncesto superior nacional de República Dominicana, fuera del circuito, digamos, de la Liga Nacional y tienen casi más importancia y tienen más emoción y digamos más seguimiento incluso que la Liga Nacional y estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo en el torneo de Santiago en cancha latina. ¿Qué más nos queda? Nos queda por ahí el Jogo das Estrellas, el All-Star Weekend en Brasil, con Wesley Ferreira como campeón del concurso de volcada, Rafa Gesheimer, el pivo de Flamengo, como campeón del concurso de triple. Sí, he dicho bien. Rafa Gesheimer, pivo, campeón del concurso de triple. Algo poco común, pero los que vamos siguiendo la carrera de Rafa Gesheimer ya sabemos pues, de su potencial desde el tiro exterior y que lo ha venido aumentando en estos años. Y ahí lo tenemos como todo un campeón de concurso de triple. ¿Y qué nos queda? Nos queda el Kevin Crescenzi para el campeón del concurso de habilidades y el Juego de las Estrellas con 4 equipos, digamos, una semifinal en el primer y otra semifinal en el segundo cuarto, tercer y cuarto puesto en el tercer cuarto y la final entre los dos ganadores en el periodo final. Y se proclamó campeón el equipo de Alex García con Lucas Díaz como MVP tras imponerse al equipo de las jóvenes promesas en la final. Y un torneo muy interesante y como comentamos hace varias semanas, un torneo que al final para lo que sirve es un torneo solidario para todas las víctimas del COVID y por ahí una plataforma bonita para ver baloncesto y con un fin solidario que también son de esas cosas bonitas que nos gustan bastante. ¿Y qué nos queda en este noticiero latino? Dos apuntes más. Dos apuntes más que tenemos. Decía yo esa vuelta de un latino de los que están en Europa y no es otro que el Pato Garino. Vimos los primeros minutos del alero marplatense ya en su regreso tras su operación de rodilla y por esa parte nos alegramos bastante, no solo por el jugador, también por Zalgiris, por la selección argentina también de cara a los Juegos de Tokio que están dentro de unos meses. Fue una actuación, fueron poquitos minutos, 3 puntos y 2 rebotes, victoria de Zalgiris, bastante bien para el regreso de Garino. ¿Y con qué cerramos hoy? Cerramos con que ya hay fechas para Panamá, para el regreso de la liga, aunque están para septiembre, tanto en el masculino como en el femenino, agosto y septiembre. Antes se van a jugar unos torneos sub-21. Y yo creo que es algo muy importante porque es algo que Flor Meléndez venía hablando desde hace un tiempo, ese proyecto de jugadores jóvenes, y al final lo va a implementar en Panamá y estaremos también muy atentos. Y como decía, cerramos con El Salvador, arrancó el torneo en El Salvador, tenemos a Santa Tecla como líder con 3 victorias en 3 partidos, un torneo con 8 equipos que va a tener bajas sensibles como Quezaltepeque, Metapan o Sonsacate, que son de los equipos que han jugado la final en los últimos torneos, y la aparición de un equipo nuevo de Fantasmas de San Vicente. Así que otro torneo más que vuelve, otro país más que vuelve con baloncesto y estaremos muy atentos a ver qué va sucediendo en esa Liga Mayor de El Salvador, porque al final todas las ligas tienen cabida en cancha latina, empezando de cualquier punto, ligas más grandes, ligas cortas, torneos largos, torneos cortos, y uno de los que empieza próximamente es en Colombia y nos vamos a ir a hablar
un poquito antes de hablar de la Basketball Champions League, nos vamos a hablar un poquito con nuestro hombre en Colombia. Los saludamos ya. Muy buenos días, buenas tardes, Víctor García. Dani, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí hoy yo creo que tengo un poco más calor que tú porque yo ando ya ahí musculosa, yo te veo ahí con sudadera, así que... No, sudadera no, con saco. Con saco. Aquí decimos sudadera, yo creo que al final un poquito complicado. Pero bueno, yo por lo menos voy aprendiendo cómo se dice cada pieza de ropa en cada uno de los países. Sí. Algo que salgo yo ganando. Sí, bueno, lo que pasa es que la última vez que participé en el programa hace 2 semanas estaba en Barranquilla a más de 30 grados, ¿no? Hoy estoy de regreso en Bogotá, en donde estamos viviendo un invierno bastante fuerte y unos días muy fríos. Entonces tenemos que adecuarnos al clima, pero tú te ves absolutamente acalorado. Sí, no, además aquí Málaga es la Costa del Sol y por ahí es diferente, así que bueno. Y bueno, está de regreso en Bogotá, la que va a estar de regreso pronto en la DPB en Colombia y tenemos muchos movimientos de jugadores, entrenadores y cosas interesantes que decir para un torneo que, refréscame la memoria, se esperaba para el 15 de abril, pero yo creo que finalmente se arrancará un poquito más tarde, si mal no recuerdo. Sí, aún no se ha definido la fecha oficialmente, pero debe ser la última semana de abril y ya hay cierta urgencia de que esa fecha se concrete porque ya algunos equipos están trayendo a sus jugadores. Vimos que ya Cúcuta, uno de los equipos que vienen a debutar ahora, los Motilones de Cúcuta, que van a debutar en esta edición de la DPB, ha traído a su primer foráneo. Así que ya está corriendo la chequera y es urgente que las fechas se concreten para los equipos, ¿no? Y sí, tú bien lo dices, ha habido mucha actividad. 2 de los equipos nuevos han estado especialmente activos. Los Cafeteros de Armenia, que de quien ya tuvimos a su entrenador en este espacio, han venido invirtiendo fuerte. Ayer apenas aseguraron pues tener ya un acuerdo con Andrés Ibargüen, quien una vez termine su contrato en Holanda vendrá a jugar al baloncesto colombiano. Ibargüen era uno de los 2 jugadores más pretendidos por los equipos de la DPB. El otro es Cian Rojas, que todavía no ha confirmado con quién va a jugar. Cafeteros además ya había contratado al jugador Álvaro Peña, había contratado al jugador Salazar, se rumorea que Yesid Mosquera, quien terminó recientemente en el baloncesto universitario americano, puede jugar con ellos. En fin, lucen o se nota claramente su propósito de armar un cuadro criollo bastante fuerte y que sea el cuadro criollo la espina dorsal del equipo, no tanto los foráneos. Recién también hace unos días confirmaron a su primer foráneo del cual hablábamos y él viene por petición expresa del entrenador Hussein, ¿no? El otro equipo que ha estado, hablábamos de los Cafeteros, hablábamos de los Cafeteros, no de los Motilones. El otro equipo que ha estado bien activo en el mercado de los Motilones de Cúcuta, que iniciaron confirmando a Bernardo González como su entrenador. González viene con su paquete de foráneos, dentro de los que está Kayron Shirt, está Nick Evans, que ya está en Colombia, y está el ya conocido Jomoni Schuller. Jugadores todos aparentemente confiables. En cuanto a los criollos, se hicieron a una contratación bien importante, que es el joven Soren de Luque, que es un comodín para cualquier equipo, y es un jugador también de la confianza en su entrenador. Se ha llevado también a José Lozano, que estuvo con él el año anterior en Manizales. Ha confirmado a Sebastián Márquez, que también estuvo el año anterior con él en Manizales, y se espera en estos días que confirmen más jugadores, ¿no? Hay algunos jugadores de los que aún no se conoce cuál va a ser su rumbo, por ejemplo, Cristian Arboleda, por ejemplo, Janer Mosquera Perea, además de Cian Rojas, ¿no? Voy a dar un paso atrás a Cafeteros, y Cafeteros se rumorea también que podría tener un acuerdo con Michael Jackson. No hay nada concretado, el equipo no ha divulgado nada aún al respecto, así que de alguna manera Michael Jackson también está en el tintero. Ha habido bastante movimiento, bastante movimiento. Sabios, hace unos minutos, confirmó a Ana Montañana, de quien habíamos hablado durante esta semana, como su entrenadora. Estamos pendientes que confirmen a Jonathan Slider, Johnny Slider, el argentino, quien también se rumorea puede tener un acuerdo con los Sabios de Manizales, y el mercado va a tener que seguir moviéndose. Tigrillos recién reconfirmó a Romario Roque, el regreso de Romario Roque a su casa, a pesar de que Romario Roque es barranquillero, pero creo que nunca cuajó en Titanes, entonces regresa a Antioquia, que es donde ha venido desarrollándose. Estoy mirando aquí mi lista. Piratas, por ejemplo,
confirmó el regreso de Stalin Ortiz después de varios años. Recordemos que Stalin Ortiz empezó su carrera profesional en Piratas, fue campeón con Piratas. También John Hernández, que de alguna manera inició también su carrera profesional en Piratas, regresa a Piratas. Aparentemente tendrían a Vanderlei Valencia, que es un pivot, que ya había jugado en años anteriores con Patriotas, con Cóndores, que es una pieza útil. Búcaros no ha hecho grandes anuncios, pero entendemos que podrían tener por allí a Freddy Asprilla, entendemos que podrían tener por allí a Sebastián Valencia. Los silencios, extraña, por ejemplo, el silencio de Fast Break, finalista del año anterior, que ha visto cómo se le van jugadores importantes. ¿Sí? Y no ha hecho ningún anuncio. Por ahora, lo único que ha confirmado Fast Break es que Guillermo Moreno será su entrenador, lo cual desde mi punto de vista es un acierto, porque ellos pueden tomar el equipo o la base joven de la Liga del Valle y hacerlos como la base de su equipo. Cimarrones y Caribbean Storm, que volverán a jugar fusionados, también están pendientes por hacer anuncios. Entiendo que ya están en conversaciones con un coach conocido en Colombia. Ojalá se concrete. De Cóndores, lo que se escucha es silencio. Entonces es bastante incertidumbre la que hay en Cóndores. Taironas, que es otra de las franquicias nuevas, va a tener, bueno, ya se confirmó su entrenador argentino. Aparentemente el brasilero Eric Soares es uno de los 3 o 4 foráneos que tendrán esta temporada. Llaneros, que es uno de los equipos recién llegados, también preocupa de alguna manera porque no han hecho anuncios. Los anuncios, las informaciones que se han recibido de Llaneros han sido que no van a tener a John Hernández, que era casi que su estandarte, el jugador natural de ellos. No van a tener posiblemente a Freddy Asprilla, que era su otro jugador natural. Entonces esperamos que den información en los próximos días. Se supone que su entrenador será Jaime Ortiz, quien ya fue entrenador del equipo sanandresano, del Caribbean Storm, hace un par de temporadas, precisamente cuando jugó la final contra Titanes, ¿no? Eso es así a grandes rasgos lo que se ve en el mercado, en los movimientos de la DPB, que esperamos se confirme muy pronto la sede de la burbuja o las sedes de las burbujas, no lo sé, y la fecha de inicio. Sí, yo de todos esos fichajes lo veníamos hablando en estos días. Tengo mucha curiosidad por ver ese debut como head coach de Ana Montañana, una jugadora española con muchísimo recorrido a nivel nacional. Realmente histórica, ¿eh? Sí, y además que viene con mucha fuerza como entrenadora. Estuvo en el cuerpo técnico, sobre todo, yo la recuerdo sobre todo en el cuerpo técnico de Fuenlabrada del Che García, y la primera mujer aquí en España en ser head coach, asistente de un equipo de ACB, y a que va a dar un salto curioso, no sé, pero bueno, yo creo que al menos estaremos bastante atentos a ver qué puede hacer Sabio de Manizales y Ana Montañana en ese torneo. Yo creo que va a ser bastante interesante, y me gustaría verlo, a ver cómo evoluciona y cómo empieza su carrera, sobre todo ella, porque hablamos mucho de esta transición de jugadora a entrenadora, pero yo creo que tiene muy buenos mimbres y será una oportunidad interesante para ella. ¿Y qué más, va a ser muy tenemos? Sobre Ana Montañana me gustaría anotar que si no me falla la memoria, Ana Montañana va a ser la segunda mujer que actuará como entrenadora en jefe en el baloncesto profesional colombiano. Estoy revisando y vamos a confirmarlo próximamente, pero debe ser la segunda. Sí, y además yo creo que el problema ese de la fecha es muy, muy importante para poder ir definiendo todo, porque hablábamos con Manuel Hussein semanas atrás y se hablaba sobre su llegada, sobre el tiempo de preparación y tal, pero veía como no lo teníamos claro, y 2 semanas después tampoco lo tenemos claro nosotros. Así que por esa parte yo creo que en cuanto se defina todo podrá ir bastante mejor. Así que yo creo que por esa parte iremos averiguando poco a poco. Estamos intentando ahora conectar con nuestro siguiente invitado, Víctor, que es nuestro, además creo que tú también lo conoces. Claro. Estamos intentando contactar con Robert O'Connell desde Panamá para charlar un poquito de otras de las cosas interesantes que tenemos ahora en disputa, y en el caso del grupo que vamos a tratar, viene en breve también para charlar. Y esa igualdad que estamos hablando del grupo A de la Basketball Champions League de América, que veníamos hablando de que iba a ser muy interesante, y comentamos en el post-análisis de la segunda ventana que es el más igualado. Lo tenemos todos los equipos
y yo creo que va a ser el animador de esta tercera ventana sin duda ninguna. Sin duda ninguna. Es un grupo que está muy, muy igualado, pero tú sabes que antes de analizar el grupo valdría la pena comentar cómo la diferencia de los calendarios le impone a los equipos que no sean de Argentina, de Brasil o de Uruguay una carga muy onerosa para participar en la BCL y especialmente en las condiciones actuales, ¿no? Ojalá se haga algo al respecto, algo que permita igualar los calendarios para que la participación de los clubes que no sean argentinos o brasileros o uruguayos sea mucho más equitativa, mucho más equilibrada, ¿no? Noto cierto desgaste en las organizaciones. Ahora, bueno, Titanes está en este momento rumbo a Panamá. Ellos van a llegar esta tarde, harán una práctica y listos para jugar mañana, obviamente después de los hisopados de rigor. Vi que Estelí y Coclé ya realizaron sus hisopados ayer y hoy, de tal manera que están listos para participar. Coclé es casi que un equipo camaleónico, tiene 2 cambios más para esta ventana que pueden tener un impacto serio. A priori, Coclé y Titanes tienen la principal opción de avanzar, pero este es un grupo que en el caso de que se presente un triple empate va a estar también muy cerrado. Sí, vamos a decir que un poco, exagerando un poco, casi así lanzar una moneda al aire puede ser el desenlace final, pero quién sabe lo que pueda pasar. Yo creo que esos cambios que vuelve a meter el caballo de Coclé, Titanes y Real Estelí si van con el mismo equipo, pero yo creo que por diferentes circunstancias llega Derek Rice, llega Tim Parker Rivera y el cambio del jugador nacional que llega Alejandro Brandt, que un jugador muy interesante, así que yo creo que por esa parte va a ser interesante que pueden dar esos jugadores al equipo de Flor Meléndez y que además comentábamos que venía con los deberes entre comillas hechos de sus 2 grupos como visitantes y ahora le toca refrendar en casa todo eso para poder optar a la clasificación. Sí, bueno, sí, creo hasta ahora Coclé ha sido el ganador porque se ha robado una victoria en cada una de las 2 visitas que ha hecho, ¿no? Y yo creo que todos los equipos parten de esa igualdad, y no sé si ya podemos, creo que lo tenemos por ahí ya conectado a Robert, no sé si podremos saludarlo. Bueno, si no mientras... buenas tardes, Robert, ¿nos escuchas? Parece que todavía tiene algún problema. Bueno, seguimos analizando mientras tanto un poquito porque va a ser muy importante eso que comentaba, ese factor cansancio y ese no rodaje de los equipos, porque tenemos que recordar que ninguno de estos 3 equipos llega en competición. No, llegan parados después de 2 semanas de haber competido. Titanes le dio algunos días libres a sus jugadores, pero después retomó muy rápido los trabajos. Recuerda que Titanes no solamente está preparándose para la BCL, sino que ya está en la recta final de su preparación para el campeonato profesional colombiano. Entonces, sí, para estos dos, la diferencia en los calendarios es un hándicap muy grande para los equipos del grupo de Titanes, Coclé y Estelí. Tener que desarmarse, volverse a armar, implica retos en cada nueva convocatoria, es casi que un volver a empezar. Ojalá eso se solucione al futuro, pero por ahora esta última ventana va a estar bien, bien interesante. Trial version. Sí, yo en este caso lo que siempre se me viene a la mente es la importancia de ese rodaje. Además, en Nicaragua el Real Estelí está jugando el torneo Carlos Ulloa, que es como una versión de un torneo más diferente a la Liga Nacional y está utilizando muchos jugadores criollos que a los jóvenes no son los que van a participar en esta Basketball Champions League, pero bueno, un poquito de rodaje para los otros jugadores y lo que podemos también ver es el resto de sedes de equipos, que si vemos lo que pasó en el día de ayer, vemos como otro equipo más como Flamengo ya vimos que clasificó y queda ahí esa duda de quién será el segundo, que hay duelo entre Mina e Instituto. Instituto necesita ganar los 2 no tiene margen de error partidos. Instituto. Exacto.
Y de caer en este partido ni siquiera se disputaría el aplazado de la primera ventana entre Flamengo e Instituto, así que todo Así por que el todo para cerrar ese grupo. Flamengo tiene una motivación para definir el grupo de una vez. Sí, yo creo que por ahí vamos. Creo que ya, a ver si lo podemos saludar ahora. Muy buenos días, Robert O'Connell desde Panamá, bienvenido a Cancha Latina. Trial version. Lo vemos, pero no lo escuchamos ahora mismo. Tenemos ahí un poquito la tecnología está en contra nuestra parte en el día de hoy, así que Trial version. a ver si lo podemos conectar. Si no, seguimos hablando un poquito de la Trial version. Champions League. Robert, buenos días, Robert. Trial version. No, lo vemos, pero no lo escuchamos. Entonces, bueno, Que nos hable con podemos con lenguaje de señas. Sí, pues, escribiendo va a estar más complicado porque Trial version. escribiendo aquí así va a estar más complicado, pero bueno, ¿qué más nos queda de este Basketball Champions League? Porque recordamos que San Lorenzo y Franca Basket ya están clasificados de ese grupo. Queda por definir este grupo y por ahí ya me queda un poco en el aire también que pueda ser ese final a 8, a ver dónde se pudiera definir, porque es otra de las dudas que nos quedan. ¿En dónde se va a jugar? Yo lo tendría claro, porque viendo cómo se han producido el resto de torneos, Buenos Aires para mí sería el lugar a lo mejor más lógico, viendo a dónde han acabado yendo casi y en la todos cancha los de torneos. Obras. Sí, aquí, justo aquí detrás donde estoy yo. Sí. Y bueno, de los grupos que nos queda el grupo B, que no habíamos hablado de él, con 15 Sao Paulo y Universidad de Concepción, que son tres equipos que están ahí. 15 con 3-1, Sao Paulo con 2-2 y el equipo chileno que sacó una victoria en la pasada ventana para inaugurar su casillero, pero que mostró una mejor imagen y que En a mí casa, todo me hace mejoró indicar notablemente. con el cambio de extranjero, y yo creo que por esa parte ni Quinza ni Sao Paulo pueden tenerla todas consigo, porque yo no me fiaría de este equipo, que le puede dar un susto a cualquiera de los dos. Sí, podría ser. Sin embargo, Sao Paulo y Quinza siguen siendo los grandes favoritos para avanzar, ¿no? Habría que mirar un poquito la diferencia de anotación, cómo está en cada grupo. Pero al margen de la buena actuación, muy buena actuación de los chilenos en la ventana que les correspondió en su casa, yo sí pienso que Quinza y Sao Paulo están bastante fijos para avanzar. Aguardemos una sorpresa de los chilenos. Sí, yo creo que además, sobre todo, todo encaminado para jugar aquí tranquilamente en esta Basketball Champions League. Así es. Y por ahí, y Sao Paulo, que sí, esperemos que tenga todos sus hombres. Recordemos que ni Jorginho de Paula ni Gemeler Salvo estuvieron en el pasado torneo, así que yo creo que recuperar a esos jugadores que se quedaron fuera en la próxima ventana le va a hacer mejor, y yo creo que la lógica nos dice que ambos dos deberían ser los clasificados, así que si hacemos un recuento con la duda que nos queda de ese grupo ese grupo que comentábamos del grupo A, tendríamos San Lorenzo, Franca, Flamengo. Todo apuntaría que Minas, si Instituto no gana los dos partidos, tiene muy difícil Instituto. Quinza, Sao Paulo y por ahí veremos. A ver, queda como lo que dijimos al principio del torneo cuando estamos analizando el equipo. ¿Qué va a pasar con este grupo A? Que yo creo que es la parte más complicada. Sí, está muy parejo. A ver si podemos ir vamos a intentar contactar con Robert y si no, bueno, lo dejamos para otra semana y damos paso a la siguiente sección que nos está esperando ya también desde Cuba, Henry, para hablar con todo esto que ha pasado. Lo venimos hablando en Cancha Latina, con todo esto de las selecciones cubanas.
Dani, un paréntesis de un minuto. Trial version. Creo que te falló el invitado, el entrenador de Audax, Sí. que lo tenías para la parte inicial del programa. Trial version. Sabes que el segundo mejor entre los grupos de la Liga Suramericana Femenina va a obtener un cupo para el Final Four de la Liga Suramericana Femenina. Las Leonas de Inter Medellín son las segundas de su grupo, con una diferencia de puntos que a priori parecía suficiente, pero lo que estamos viendo ahora en el grupo de Quimsa, Berazategui, las Leonas Guaraníes y Victorias Cocarol es que las dos argentinas tienen una gran superioridad sobre sus dos rivales, y es muy, muy posible que el Trial cuarto version. clasificado para el Final Four de la Liga Suramericana de Baloncesto salga de ese grupo. Sí, pero también hay que ver en ese grupo con qué diferencia llegan el duelo argentino. De ahí va a depender mucho también. Trial version. Entonces, lo comentamos al inicio del programa y por esa parte va a estar bastante igualado. Y yo me gustaría creer que sobre todo que Leonas pueda clasificar, sobre todo porque lo tiene todo muy avanzado para el Final Four. Trial Sí, version. en cuanto a sede, están listos. O estamos listos en Colombia para recibir la sede, pero entiendo que si no clasifican, no van a ser Trial sede. version. Entonces, el sufrimiento es un poco ver qué pasa en este grupo que se está disputando actualmente. Sí, bueno, parece que hoy la tecnología no está en nuestro lado, así que Víctor, parece que no puede hacer ese contacto con Robert tampoco, y vamos a dar ahí el paso para charlar con Henry Morales, que nos está esperando en Cuba para hablar de todo esto de la selección masculina y la femenina. Así que, Víctor, estamos atentos a todo lo que pasa en Colombia para hablar del mercado de fichaje, a ver qué pasa con Titanes y ese enlace del grupo A. Y bueno, un saludo y nos vemos en próxima semana, Víctor. Un abrazo, Dani. Pues al que ya sí lo veo conectado, y además por ahí lo escucho también, cogemos ese vuelo charter, que siempre decimos que Cancha Latina tiene ese vuelo charter preparado. Efectivamente, ahí está. Muy buenos días, buenas tardes, Henry Morales, desde La Habana, Cuba. Buenas tardes, Dani. Gracias por invitarme nuevamente al programa. Encantado de estar aquí. Y si hubiera sabido que ibas a estar con camiseta de baloncesto, me hubiera puesto la mía. Tú sabes que si es un programa de baloncesto, a mí me gusta siempre vestir con camiseta de baloncesto. Este tiempo atrás que hemos tenido que ir un poco más frío, a lo mejor lleva otras camisetas un poquito más largas o algo, pero mientras el tiempo lo permita, lucir camiseta de baloncesto que al final me gusta, y vamos cambiando hoy de Brooklyn, una antigua de Kevin Garnett, pero bueno, siempre hay que lucir camiseta de baloncesto y defender baloncesto, que para eso estamos en el programa semana a semana. Y bueno, Henry, te llamé sobre todo para charlar de todo esto que está ocurriendo con las selecciones cubanas, porque tuvimos ese problema con el masculino, pero que ahora se repitió con el femenino, y la verdad es que nos dejó un poco a todos un poco descolocados. Mira, como cubano, te lo comenté por privado, me siento esta vergüenza por lo que ha sucedido. Porque lo del masculino hasta cierto punto lo entendí, porque bueno, era un tema de visado, sabemos las complicaciones históricas que ha habido con los ya sucedió. Pero el tema del femenino, que es el que causó sinceramente mayores disgustos, fue que desde antes ya tú tienes conocimiento que hay un calendario internacional, de que tú tienes que preparar un equipo de jugadoras para ese torneo. La planificación fue una semana antes del torneo, llamaron a 5 jugadoras o 6 de la capital para reunirse todas en la capital, en una especie de burbuja, y ellas entrenaron el lunes, martes, y el miércoles estaba pactado que llegaran las jugadoras de otras provincias del país, que la mayoría vinieron desde Guantánamo, que es el otro extremo de la isla de Cuba, vinieron a La Habana. Por supuesto, cuando se les practicó el PCR, 3 jugadoras y 2 miembros del cuerpo de equipo técnico, que no voy a decir sus nombres, pero dieron positivo al COVID-19. Y entonces, aislamiento total para todos, para conservar el brote del virus, porque principalmente primero es la salud. Pero hombre, si tú tienes planificado ya un torneo que sabes que está en el calendario, ¿por qué tú no reuniste a esas jugadoras 3 semanas antes, 4 semanas antes, la pusiste en un sistema de burbujas? Dominicana lo hizo, Puerto Rico lo hizo, y sin embargo tuvo sus casos de COVID, pero bueno, ya eso se te escapa de las manos.
muchas preselecciones internacionales aquí en Cuba, sobre todo atletismo deportes, que irán rumbo a Tokio 2020, que se disputará este 2021, ya están en un sistema de burbujas que lo han sacado de La Habana, porque como La Habana tiene la situación epidemiológica peor de todo el país, lo sacan de La Habana y lo establecen en un sistema de burbujas, porque tú no puedes hacer lo mismo. Esto solamente demuestra, a mí no me gusta usar esta palabra, pero muestra incompetencia a la hora de trabajar. No se sabe trabajar y entonces pasa en esto. Pierdes el sistema deportivo, pierdes los varones, ya perdieron la posibilidad de ir a una AmeriCup. Perdieron la posibilidad de quizás clasificarse a los Panamericanos. Era muy lejano, pero matemáticamente Cuba estaba clasificado. Las mujeres ahora pierden ir a la AmeriCup femenina. Con un torneo que ya sabían que tenían clasificación, porque malo que bueno que fuera con un equipo sub-20, que era como iba a ir Cuba con sub-20, con 4 veteranas o 5. Es triste y te causa, como te lo dije, vergüenza, porque muchos colegas que me preguntan, oye, qué mal Cuba, mala suerte en Cuba. Mira, sí, es mala suerte, pero creo que hasta cierto punto, no voy a decir que nos lo merecemos, pero el mal trabajo da este tipo de cosas. Sí, yo me esperaba que hubiera algún bajón o algún problema a lo mejor con la disputa de la Liga Nacional, con algún otro tipo de torneo, porque recordamos que además hubo esa elección entre comillas de deporte, que si mal no recuerdo eran béisbol, judo, lucha y boxeo, se van a dar, digamos, preferencia con respecto a otros por el tema de personas que a las posibilidades, si mal no recuerdo. Y por ahí sabíamos que el baloncesto quedaba un poco fuera, pero tan fuera como en estos dos sucesos. Yo creo que el masculino sí puede ser un poco más justificable, lo comentabas tú muy bien, por el tema de los permisos, de las visas, pero igualmente también se podía haber planificado con mucho más tiempo de antelación. Pero el caso del femenino de no tener al equipo algunas semanas antes entrenando, sobre todo cuando digamos que este centro básquet para Cuba era tan asequible, entre comillas, porque clasificaban 4 de 6. A ver, te digo, mira, es muy mal trabajo. Lo de Puerto Rico he dicho que lo voy a dejar ahí porque ya sucedió hace tiempo, pero también no toda la culpa es de la FIBA, como se quiere poner aquí. Porque cuando tú, como repito, tú tienes mala planificación, tú tuviste tiempo de preparar las cosas. Conozco detalles que al final no puedo revelarlo porque son fuentes internas, pero no toda la culpa es de FIBA. De hecho, te voy a ser más sincero. Nosotros sacamos la noticia de la descalificación de Cuba y la dimos nosotros y la Federación Cubana se enteró por nosotros. La Federación Cubana no sabía ni que la FIBA había descalificado a Cuba. Entonces decían que no te habían notificado. Es que me llegan hasta cosas que aquí no se revisan en el correo. Entonces, te puedo dar al traste que es muy triste lo que se está sucediendo. Mira, perdona un poquito saliendo del tema, pero antes de ayer, el miércoles 24 de marzo, Cuba hizo historia en el fútbol porque convocó por primera vez en la historia 4 jugadores que no son residentes y que no están afiliados a una federación cubana, o sea, al INDER, como es el organismo que rige en el país del deporte. Entonces, jugadores que simplemente su pasaporte azul, que es lo que se usa en el mundo entero para probar de que tú eres de esa nacionalidad, que tú tienes el pasaporte porque te muestra como identidad de esa nación, pudieron jugar. Aquí se exige que el jugador venga, se repatrie, se saque una certificación, lo que se llama carnet de identidad o DNI en España, que tú eres residente permanente en Cuba. Entonces, es un poquito triste eso que se sucede. Es bastante complicado. Dame un 5, que creo que el teléfono está castigando ya. Sí. No, perdona. Como te digo, es muy triste entonces que no tengamos ese trabajo, no hay ese engranaje, no se luche. Aquí incluso se pide que los jugadores sean los que se acercan a la federación. Hombre, ¿tú crees que a hombres como Reinaldo García, Osman Pulá y Mael Romero le hace falta jugar por Cuba? Ellos quieren jugar por Cuba, no es que lo necesiten. Lo necesitarán como algo anímico, como algo de sentimiento de corazón, de nacionalidad, de patriotismo. Pero yo como entrenador o yo como federativo, yo soy el que le caigo atrás a ellos. Hombre, ven para acá. Aquí tenemos la pirámide a la inversa y es muy triste. Sí, yo creo que además, sobre todo lo que se está preparando para
que se quería el regreso de Reinaldo García, se está ahí peleando porque Jorman Polabartolo pudiera estar en el equipo, y yo creo que al final una frase o algo que se repite siempre que charlamos es: qué pena que Cuba no pudiera tener su selección completa con todos sus jugadores estelares. Lo que hablábamos, tenemos, a ver, yo no te digo que Cuba sea un país que vaya a ir a una Copa del Mundo, ni que vaya a ser campeón mundial, ni nada por el estilo, pero es un país que puede ser mucho más competitivo con los elementos y efectivos que tiene. Eso va al traste en muchísimas cosas, pero a una selección nacional van los mejores. No van los jugadores que tú quieras potenciar, desarrollar. Sí, puedes potenciar a uno, quizás desarrollar dos porque lo tienes en perspectiva, pero en una selección van los mejores. Para desarrollar están los clubes, para que el hombre crezca están los clubes, no está una selección nacional. Entonces, seguimos, como decimos. Bueno, ¿qué compromiso o qué evento hay de baloncesto? Ay, perdona. Sí, perdona que había un poquito de retardo. Te preguntaba porque ahora, después de esto, ¿qué eventos de baloncesto se vienen en Cuba para lo que queda de año? ¿O no se vienen eventos? A ver, dentro de Cuba nacionalmente no hay nada. No hay ni liga, no está prevista, no hay quizás entrenamiento como sistema de burbuja, no hay nada. Entonces, ¿cómo puedo decirte? Es muy triste el panorama porque no hay ni siquiera eventos internacionales. Entonces, bueno, lo que nos queda es seguir viendo a los diferentes cubanos. Lo que quedaría es la preclasificatoria para las ventanas mundialistas. Pero como están los tiros, aquí no sabemos si se va a ir o no se va a ir. Ya todo es una incógnita. Sí, yo creo que, y además en las condiciones que se llegarían después de tanto tiempo sin competir. Lo que sí nos quedará al menos es seguir el buen hacer de los cubanos en Europa, en el caso de Japón de Reinaldo García que comentábamos, y sobre todo ahora mismo con todas las miradas puestas sobre todo desde Cuba en Jaciel Rivero, que sigue mejorando y sigue marcando, creciendo pasos partido a partido y digamos casi semana a semana. Está extraordinario. Bueno, doble en Champions League esta semana. Está en segundo, creo, en la clasificación del mejor latinoamericano de la Liga Endesa. Creo que está segundo en la clasificación. Para ser su segundo año en el San Pablo de Burgos y el primer año como titular. No titular, porque a mí me gusta llamar titular en baloncesto. O sea, jugador de tiempo, con una rotación de tiempo respetable, que son más de 20 minutos. Está demostrando lo que muchos no creían cuando... Vaya, hay un dicho en Cuba que dice: no hay peor cuña que la del mismo palo. Aquí se criticaba mucho a Jacé cuando llegó porque muchos cubanos acá que no lo conocían decían que era uno más. Yo les decía: no, el muchacho no es uno más, el muchacho necesita tiempo, acoplarse y ya verán. Hoy en día los que lo chiflaron son los mismos que lo aplauden. Y eso es una galleta sin manos. Y además que lo está haciendo a muy gran nivel. Ese último partido que comentaba, ese doble, en unas condiciones muy complicadas para los Burgos, con varias semanas sin entrenar y solo pudiendo con 7 jugadores de la primera plantilla por un nuevo brote de coronavirus en el equipo. Entonces, yo creo que doble mérito. Por supuesto, yo te digo, es fundamental. Está haciendo mucho. Y yo le decía jocosamente a los amigos de Burgos, creo que a Jaciel le queda poco en Burgos. Creo que lo grande más que Hoy leí una noticia, curiosamente aquí en un diario de Málaga, no recuerdo exactamente el diario, que el Unicaja ha tenido problemas en los pivos y uno de los que se están mirando de cara al próximo verano es el caso de Jaciel. Pero yo me pensaba, digo yo, aquí en Málaga tienen un poco la mirada perdida si buscan que Jaciel sea su pívot de la próxima temporada, porque hemos venido hablando que un 4 muy 4, que incluso si ganase un poquito más de velocidad y un poquito más de tiro exterior, incluso podría ser un 3 alto. De hecho, acá en Cuba, él jugaba de 3 en Capitalino. Había tantos jugadores, él jugaba acá en Cuba de 3 y 4, alternaba, porque en Cuba se jugaba con 2 postes bien altos y un alero alto, que era Jaciel. Entonces, te digo, el muchacho lo que hace falta es confianza, regularidad en el tiro de 3. Sobre todo eso. Velocidad tiene, juega muy bien el pick and roll, pick and pop, es muy fuerte bajo tablas. Por supuesto, sería un equipo que tuviera ese sistema de juego adaptado para que él fuera 3.
pero yo creo que usarlo de 5 es desaprovechar todas las virtudes que te puede dar, porque es un jugador que juega muy bien de frente al aro y de espaldas también lo hace bien, pero no cuantitativamente es mucho mejor de frente que de espaldas al aro. Y bueno, Henry, nos quedamos ya sin tiempo en el programa de hoy y esperemos charlar contigo en la próxima vez de una buena noticia o algo positivo que nos traiga desde el baloncesto cubano, ya sea por algo de la selección, que hay liga, un nuevo paso para Jaciel Rivero o ver recuperado del todo a Javier Custida a pleno rendimiento. Ya creo que la única positiva que tenemos es extra fuera de Cuba, que es en Puerto Rico, donde un empresario cubano intenta llevar una franquicia histórica nuevamente a la BCN y esperemos que se suceda por lo menos. Alegrías en Miami. Por cierto, Octavio de la Grana, el coach cubano que está en los Miami Heat, que ojalá que llegue a ser. No, son pequeñas, buenas noticias y cositas que nos quedamos para ahí, así que, bueno, Henry, un saludo y estamos hablando próximamente. Gracias, Ana. Y bueno, querido oyente, hoy hemos tenido un programa un poquito complicado con la tecnología, con las conexiones, pero bueno, un viernes más aquí en Cancha Latina, un viernes más en 1 contra 1 Radio, ya programa 25, y quería cerrar el programa de hoy con un recuerdo a alguien importante, una persona en el baloncesto que nos dejó hace tiempo. Se cumplen 3 años del fallecimiento de Jordi San Pietro, un gran hombre de baloncesto. Tenía un bonito proyecto de Belgrado Basketball, que quería llevar a la gente a hacer a jugadores jóvenes y a gente interesada a las escuelas de baloncesto en Serbia. Tenía un bonito proyecto, pero nos dejó anticipadamente hace 3 años. Esto de las redes sociales lo recordaban en el día de ayer y no me quería terminar el programa de hoy sin ese recuerdo a Jordi San Pietro. Y bueno, o sea, un poquito un recuerdo, un poquito agridulce, pero bueno, una forma diferente de acabar el programa de hoy. Y bueno, muchos torneos tenemos en juego. Os recuerdo www.canchalatina.com. Cuidaros y nos vemos el próximo viernes. ¿Qué tú querías? Pues yo sé que te gusta el